Bienvenidos a El Amanecer Terrestre. En este podcast entrevistaremos a investigadores y académicos con los que intentaremos entender toda la evolución del universo y el lugar de nuestra especie en él. Todo ello desde un punto de vista interdisciplinar e unificador, el que nos ofrece la gran historia. Soy Olga García Moreno, profesora e investigadora del Departamento de Geología en la Universidad de Oviedo, y cada 15 días estaré acompañada por especialistas que nos ofrecerán su manera de entender esta evolución cósmica desde sus propias disciplinas. Hace unas semanas hablamos del sueño del tiempo con el doctor Carlos López Otín y nos centramos sobre todo en el tiempo de la vida. En el episodio de hoy tenemos una nueva visión del tiempo, en este caso el de la Tierra. Con la conversación con el profesor de la Universidad de Salamanca, el doctor Gabriel Gutiérrez Alonso, nos adentramos en las profundidades del planeta Tierra para ver cómo funciona, desde cuándo funciona así y cómo nos afectan los procesos del interior de la geosfera a los seres humanos. El doctor Gutiérrez Alonso, Gaby para los amigos, es un apasionado de la geología vista desde un punto de vista muy amplio, en el sentido espacial y temporal. Especialista en geología estructural, sus trabajos desvelan las geografías de la Tierra del pasado, estudiando desde lo más pequeño, como esos minerales llamados circones de los que hablamos en la entrevista, hasta las placas litosféricas. Muy bienvenido, Gaby. Estoy feliz de tener un compañero geólogo de nuevo en el podcast. Sabes que después de la doctora Adriana Ocampo, eres el primer geólogo que pasa por aquí. Ya era hora, ¿no? Creo que vamos a tener una interesante charla y vamos a poder aclarar bastantes temas que a los dos nos interesan mucho, pero que a lo mejor no son tan conocidos para nuestros oyentes y que pueden aportar mucho a esa gran historia que tanto me interesa y de alguna manera también te interesa a ti. Vamos a contar después cómo es esa aproximación que tienes. Bueno, cuando quieras empezamos. Muchas gracias, Olga, y estoy muy contento de estar aquí contigo charlando y hablando de estas cosas que normalmente lo hacemos con una cervecita en la mano, pero que hoy lo vamos a hacer un poco más formal. No vamos a decir la hora que es, temprano por la mañana, vamos a ver cómo nos salen las voces. En vez de la cervecita tenemos un poco de agua para aclarar la voz y que nos puedan escuchar bien. Y casi yo empezaría por lo más básico, ¿no? El otro día cuando te llamé para preparar un poco esta charla que vamos a tener hoy, te decía que teníamos que comenzar por el principio, ¿no? Porque la última vez que estuve en el campo, una vez más, unos chavales se acercaron y con curiosidad nos preguntaron qué estábamos haciendo ahí con las rocas y tuvimos de nuevo que explicar que no éramos arqueólogos, que no todos los que miramos las piedras en el campo, todos los que hacemos esas cosas raras como pegar la nariz a ese afloramiento de rocas, están buscando vestigios de seres humanos en el pasado, ¿no? Otros miramos simplemente las rocas y eso es lo que hacemos los geólogos y eso es lo que llevas haciendo tú un montón de años y de lo que enseñas en la Universidad de Salamanca. ¿Te pasa a ti esto también o es una cosa que me pasa a mí solo por aquí? Pues yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Que es algo bastante común. A la gente le sorprende mucho que estemos viendo o estemos interesados en algo que para ellos a priori no tiene ningún valor, ¿no? Que son elementos que están puestos allí y que no saben leer lo apasionante que puede ser la historia que cuentan, ¿no? Entonces, con eso es con lo que nosotros tenemos que intentar, y gracias a tu trabajo se está haciendo, lo que hacemos es hacer llegar a más gente lo que de verdad es la geología, que es mucho más importante y que no tiene nada que ver, aunque puede tener algunos elementos de ligazón, con la arqueología o con la historia, ¿no? La historia humana. Pues cuéntanos un poco
para aquellos que tengan curiosidad y la próxima vez que vayan de paseo por el campo viendo a esos seres extraños con martillos en la mano, ¿qué es lo que podemos ver nosotros cuando estudiamos las rocas en el campo? Bueno, realmente podemos leer el libro más apasionante que nos brinda la naturaleza, ¿no? Cin- 4.567 millones de años están reflejados en las rocas. El hecho de que exista una roca en un sitio determinado y tenga unas características determinadas no es algo casual, sino que es el producto de su historia. Y aprendiendo a leerla o tratando de descifrar ¿m? Su significado, lo que leemos son pequeñas porciones de esa larguísima historia de nuestro planeta, o del planeta, porque no es nuestro, perdón, y que, que juntando todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos leyendo en esas rocas, pues nos escriben una historia con multitud de eventos de distinto tipo que nos ayudan a entender mucho mejor nuestro planeta. Nuestro otra vez, perdón. Sí, tenemos esa costumbre. Luego vamos a hablar de ese matiz, ¿no? Ujú. Del nuestro o el planeta. Yo entiendo perfectamente de dónde viene la corrección, pero bueno, es una corrección pequeña. Estamos muy acostumbrados a decirlo. Luego matizamos, si quieres, esa posesión de verdad, si es real o no. Y dentro de la geología, que al final yo también lo explicaría como aprender un idioma, ¿no? Aprender el idioma de las rocas y así saber interpretarlas. Bueno, pues tenemos muchos trabajos, está el trabajo de campo, después con esas muestras de roca que recolectamos en el campo, venimos al laboratorio y le hacemos un montón de perrerías, ¿verdad? Todas. Y de esa manera es como sacamos esa información. Eh, Dentro de mm, la disciplina de la geología, que es parte de lo que ahora se llama ciencias de la Tierra y que engloba no solo esa parte sólida de la Tierra que llamamos geosfera y es nuestra especialidad, ¿verdad, Gaby? Eh, Aún así, dentro de esta geología, dentro de este estudio de la parte sólida de las rocas del planeta, nosotros tenemos especial interés por las cosas que pasan en la dinámica de este planeta que está relacionada con los procesos internos. Me gustaría que explicase, y esa es tu especialidad, ¿no? Tú eres geólogo estructural, bueno, mi especialidad es petrología y geoquímica. Me gustaría que intentases explicar, porque sé que lo haces muy bien, en qué consisten esos procesos internos para llegar a la conocida teoría de la tectónica de placas, que para algunos es algo verdaderamente difícil de comprender y que yo creo que es básico, es básico que lleguemos a conocer por lo menos la manera más fundamental en la que podemos explicar el funcionamiento interno de nuestro planeta, ¿no? A partir de esa tectónica de placas. De igual manera que sabemos cómo funciona nuestro cuerpo y, bueno, pues todo el mundo en la calle tiene idea de que, por ejemplo, el hígado tiene la función de purificar la sangre en nuestro organismo, ¿no? Pues yo creo que tendríamos que tener esta idea básica de cómo funciona el planeta a través de esta tectónica de placas y así poder entender un poquito mejor el lugar donde vivimos, ¿no? ¿Te atreves? ¿Te atreves con esto? Lo puedo intentar. Bueno, de lo que todos somos conscientes es de que nuestro planeta es un planeta que es muy dinámico. Todos somos conscientes de que hay terremotos, de que hay volcanes, de que hay
procesos superficiales también dinámicos, y el hecho de que este planeta sea tan dinámico tiene su razón en varias cosas, pero sobre todo en lo que pasa en el interior, en lo que pasa en lo que no vemos. Hay que tener en cuenta que si oímos hablar mucho más del espacio, de las estrellas, es porque levantamos la vista al cielo y lo vemos. Pero cuando miramos hacia abajo no vemos nada porque tenemos un sólido que no podemos ver. Y eso hace que nuestra conciencia de lo que pueda pasar debajo, como no lo vemos, nos importa mucho menos. Realmente la ciencia nos ofrece herramientas para ver lo que sucede bajo nuestros pies, lo que hay, ¿no? Son las técnicas geofísicas y las técnicas de apoyo que permiten, pues, de alguna manera, saber qué hay, cómo está dispuesto y qué es la influencia de lo que hay en el interior de la Tierra sobre lo que sucede, lo que sí somos capaces de ver, lo que reconocemos en la superficie. Así, lo que vemos es que el interior de nuestro planeta es muy heterogéneo, está formado por una gran por dos grandes elementos, uno que está más en el interior, que es el núcleo, y luego está el manto. Y en el manto realmente es donde suceden la mayor parte de las cosas. Este manto se está conociendo mejor en los últimos años, es muy heterogéneo y en él se producen cambios constantemente debido a las variaciones de presión y de temperatura que hay en el interior de la Tierra, donde las rocas que lo forman, que son rocas sólidas, el manto es una roca muy dura, pues cambia de forma, despacito, pero cambia de forma y cambia también de composición. Cambia de composición en función de lugares donde se puede fundir un poquito, muy poquito, un porcentaje muy bajo, o donde parte de las rocas que vemos en la superficie se introducen en el manto y cambian esa composición y cambian la manera en el que el manto funciona. Todo lo que pasa en el manto, pues nos repercute a nosotros en lo que podemos encontrar en la superficie. Ese juego entre manto y la capa más externa del planeta en la que vivimos, lo que nosotros llamamos la litosfera, pues es lo que hace que tengamos una teoría unificadora sobre el funcionamiento del planeta, que es lo que llamamos la tectónica de placas. Esa tectónica de placas que nos condiciona en muchos lugares la manera de vivir del ser humano y donde podemos, a partir de la cual podemos entender que el momento en el que vivimos no es nada más que un fotograma de una larguísima película en la cual la geografía de nuestro planeta ha cambiado de manera drástica. Nuestro planeta ha tenido múltiples geografías o un cambio continuo de geografía y va a seguir teniéndolo debido a a la existencia de lo que llamamos las placas litosféricas, que son
casquetes esféricos de la litosfera que se mueven unos con respecto a otros, impulsados por su propia dinámica, fundamentalmente por la ley de la gravedad y por procesos que suceden en el manto. Con todo ello, pues nos encontramos con las situaciones que conocemos de alguna manera a través de la cultura que tenemos y de lo que nos cuentan los medios, ¿no? Como ese cinturón de fuego y terremotos alrededor del Pacífico, donde estos casquetes, estos litosféricos, estos fragmentos de la esfera rígida externa de nuestro planeta, se consumen, parte de ellos se introducen en el manto y parte de ellos pues quedan por encima, y eso pues da lugar pues a esta zona con una gran actividad sísmica y con una gran actividad volcánica, por ejemplo. Más cerca de casa, pues también tenemos esa actividad, tenemos terremotos, tenemos volcanes, o hemos tenido recientemente volcanes que responden, sobre los terremotos en particular, a el movimiento de esos fragmentos litosféricos, de esos fragmentos que se mueven uno respecto a otro. Uno es el que contiene parte del Atlántico y el continente africano prácticamente en su totalidad, y el otro el que contiene pues a parte del Atlántico Norte y al continente euroasiático, ¿no? Pues todos esos movimientos relativos que incluyen los materiales que constituyen el fondo de los océanos y a los continentes, pues son lo que acabamos denominando tectónica de placas, que más recientemente pues está cambiando un poquito al incorporar lo que sucede en el manto con los modelos, lo que se llaman ahora los modelos top-down, los modelos de arriba a abajo, en los que la densidad de la corteza y de la litosfera oceánica pues tiene un papel fundamental a la hora de entender estos movimientos y de cómo funciona también el manto. Está Algo así. muy, está muy bien explicado, pero creo que si nos quedamos aquí, alguien va a poder preguntarse, nuestro planeta entonces cada vez se está haciendo más pequeño. Si solamente hay trozos de esas placas litosféricas, de esos casquetes litosféricos que se están metiendo hacia adentro, hacia el manto, nuestro planeta va a encoger. No. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esto era un ejemplo de lo que es dinámico y quizás el ejemplo más espectacular y dramático, ¿no? Para ponerle un poco de salsa. Que todo lo que se consume del caparazón rígido en el que vivimos se compensa con generación de nuevo caparazón que se produce en las cordilleras submarinas que surcan el planeta, ¿no? Como la dorsal centroatlántica o todas las dorsales que existen en los océanos, que son una cadena montañosa que tiene 60.000 kilómetros de longitud. O sea, que no es en esos 60.000 kilómetros es donde se están compensando esas pérdidas de litosfera para generar la nueva y continuar con el ciclo, con el ciclo de la vida de las placas, ¿no? Generación y evolución y destrucción. Entonces estamos sobre placas de la litosfera que están en movimiento, pero no lo notamos. Debe ser Claro, que van muy lentas, ¿no? se mueven a unas velocidades que no tenemos
conciencia de que ellas en la actualidad se puede medir. Ujú, Pero son velocidades que son del orden de centímetros al año. Entonces, por ejemplo, la generación de litosfera en el Atlántico tiene una velocidad que es aproximadamente la velocidad a la que crecen nuestras uñas, ujú. un par de centímetros al año. Entonces, pues lo podemos medir, pero no lo podemos percibir de manera directa los seres humanos. No vemos pasar una placa corriendo por delante de nosotros. Ni tenemos que cambiar los mapas, ¿no? La geografía de los continentes todos los años tampoco. Tampoco. Son procesos geológicos muy lentos que los geólogos estudiamos a través de ese estudio de las rocas que hablábamos al principio y que tienen lugar durante millones de años, decenas, centenas de millones de años, y así podemos ir reconstruyendo esa geografía de la que hablaba antes Gaby, que ha ido cambiando en el pasado. Y a mí me gustaría añadir una cosita, si me permites, Por supuesto. que es acerca de cuál es el motor de todo esto, porque hablabas antes de la fuerza de la gravedad, pero hay también un motor muy importante y que otros planetas no tienen y quizá por eso no tengan tectónica de placas. Por eso nuestro planeta, otra vez nuestro planeta, para referirnos al planeta donde vivimos, es tan especial por esta tectónica de placas. Y ese motor no es otro que el enfriamiento del interior de la geosfera que lleva ocurriendo desde que se formó nuestro planeta, hace esos 4.567 millones de años, cuando terminó el proceso de acreción y nuestro planeta comenzó su vida. Este se está enfriando. Las temperaturas de nuestro planeta hace esos 4.500 millones de años eran mucho más altas que las actuales. Y la manera que tiene el manto de disipar ese calor, de expulsar ese calor hacia el exterior, hace que junto con la gravedad surjan todos estos movimientos y estos procesos de los que estamos hablando. ¿No es así? Pues sí, lo has contado muy bien. El motor principal de las placas, en general, es la gravedad, es Ujú. el peso de la litosfera oceánica que con los cambios que sufre a medida que se va destruyendo, es decir, que se va destruyendo no, que se va incorporando al manto, aumenta su densidad y tira del resto de las placas para moverlas. La difusión del calor y el ejemplo clásico que se ponía de la convección en el manto como un, como una olla donde estamos cociendo macarrones, ¿no? Pues es algo que no es muy exacto. Eh, es cierto que existe una transferencia de calor desde las zonas más profundas, que están más calientes, aunque se ha descubierto que son muy heterogéneas, ¿no? En temperatura y en composición. Entonces, esa transferencia de calor, hay una componente que es una transferencia que es isótropa, ¿no? En la cual no está acompañada de transferencias de masas, pero las transferencias de masas, la convección, está muy fuertemente condicionada Ujú. por los lugares donde se produce ese descenso de la litosfera oceánica hacia hasta profundidades de casi 3.000 kilómetros de profundidad, hasta el límite mantonúcleo, donde llegan lo que se conocen como los cementerios de placas. Entonces, uno de los temas más candentes en la actualidad es tratar de establecer qué proporción hay entre gravedad y movimientos inducidos por el calor del interior de la Tierra. Y, Sí, y, vamos, más o menos se viene a decir que 2/3 partes es la gravedad.
Ujú. Muy interesante. Y una de las pruebas de ello, perdón, me imagino que será la existencia de los puntos calientes, ¿verdad? Hay lugares en los que ese calor sale directamente y que no está relacionado con ese movimiento de las placas tectónicas. Bueno, bueno. Digamos que esa es la visión clásica. Vale. En la actualidad, lo que se ha descubierto que hay en el límite manto-núcleo son dos acumulaciones de rocas en las cuales las ondas sísmicas viajan a una velocidad bastante más baja que en el resto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esas dos zonas donde hay esa gran acumulación de rocas, o bien están algo más calientes, o bien están algo más, o bien tienen otra composición, o hay variaciones de densidad que se pueden derivar tanto de la temperatura como de la composición, ¿no? Bueno, esas dos grandes acumulaciones que están en una posición ecuatorial y que están un poco son antipodales, están uno a un lado, una debajo del Pacífico y otra debajo de África, que se conocen con el nombre, sus siglas en inglés, LLSVPs, pues son no voy a decir un enigma, ¿no? Pero sí son sujeto de estudio muy intenso porque en su periferia es donde existen otras zonas que todavía tienen una velocidad de las ondas sísmicas mucho más baja y que a partir de ahí es donde surgen esos puntos calientes. Ujú. Entonces, esos puntos calientes derivan de transformaciones de fase, transformaciones químicas, no se sabe muy bien qué, en la periferia de esas acumulaciones de rocas en principio menos densas, ¿no? Que son el hecho de que estén en esa posición ecuatorial, posición antipodal, es lo que da la forma a nuestro planeta, la forma al geoide, ¿no? Esa forma que se dice que es una esfera achatada en los polos, ¿no? En los polos es más achatada, es porque la gravedad es mayor en los polos que en los lugares donde hay estas zonas con menos densidad, ¿no? Ujú. Entonces, el hecho de la existencia de los puntos calientes ahora se interpreta como de un origen puramente local, relacionado con estas acumulaciones de masa que no se sabe si funcionan como unas pilas termoquímicas o algo parecido, que pueden generar esos flujos de calor localizados que dan lugar a las plumas. Ujú. No son esa idea que se tenía clásicamente de que bueno, le toca aquí salir, pues sale, ¿no? Pues no, tienen una razón que todavía es un poco difícil de precisar, pero que los científicos de la Tierra pues lo están intentando descifrar, ¿no? Menos mal que todavía nos queda algo de trabajo. No está todo dicho, ¿verdad? No está hecho nada en absoluto. Lo que decíamos antes, si miramos hacia abajo no vemos nada. ¿Mm? Y no podemos llegar a ello. Y también sabemos poco de cómo comenzó todo esto, ¿verdad? La tectónica de placas debió de comenzar en algún momento. ¿Qué sabemos o qué se sabe acerca de cuándo empezó a comportarse así el planeta Bueno, y cuál fue el comienzo de todo esto, ¿no? bueno, existen opiniones para todos los gustos, y casi argumentos para todos los gustos. A medida que vamos hacia atrás en nuestra historia geológica, las
los argumentos, los datos que podemos obtener son cada vez más escasos. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se piensa sobre la tectónica de placas? En un principio, cuando se postuló esta teoría, pues enseguida se planteó que en una tierra más caliente, pues no debería de haber funcionado, pero que fuese muy antigua, ¿no? Que hubiese empezado realmente pronto. Ujú. En la actualidad, ya te digo, hay opiniones para todos los gustos y hay teorías para todos los gustos, ¿no? No voy a decir la más ortodoxa, pero el argumento que más se utiliza es que la tectónica de placas y especialmente la subducción, los lugares donde se consume esa litosfera oceánica, dejan una firma muy especial en las rocas. Dejan la existencia de unas rocas que nosotros conocemos como esquistos azules, que son pues las rocas, los sedimentos, parte de esa litosfera oceánica que al subducir pues sufre transformaciones mineralógicas que dan lugar a minerales con colores azules, la glaucofana, que luego en la roca se reconoce. Esta firma tan particular que tienen las zonas de subducción, pues es en muchos casos la manera que nosotros tenemos de reconocer cuándo y dónde hubo subducciones en la configuración de nuestro planeta. Ujú. ¿Quieres decir que si reconocemos un lugar donde podemos observar estos esquistos azules, estas rocas que llamamos esquistos azules, podemos relacionar los procesos que han tenido lugar en esa zona en el pasado con una zona de subducción, ¿verdad? Y si lo podemos relacionar con una zona de subducción, lo que tenemos es una prueba de que la tectónica de placas estaba funcionando en ese momento y en ese lugar. Bien, no hay rocas de este tipo más antiguas de en torno a 800 millones de años. Eso es muy poco. Eso es muy poco, con lo cual es que antes de 800 millones de años no existía la tectónica de placas. Pues eso es lo que sostienen algunos científicos. ¿Por qué? Pues porque no hay esta firma previa. Pero existe un problema en geología que es la preservación de las rocas. Cuanto más antiguas son las rocas, más oportunidades han tenido o bien de ser erosionadas y destruidas, o bien de haber sido enterradas bajo otras rocas que se han depositado encima y que no las podamos ver en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, también está la gente que, los científicos que dicen que, bueno, que el hecho de que los esquistos, las rocas, que llamamos esquistos azules, se preserven, es casi una excepción geológica, porque realmente no producen un volumen de rocas muy grandes, y que ese volumen de rocas que eventualmente pudiésemos ver en la superficie, en el caso de las más antiguas, seguramente hayan sido destruidas o hayan sido enterradas. Porque sí tenemos rocas más antiguas que esos 800 millones de años, ¿verdad? ¿Y Uh-huh. qué tipos de rocas podemos encontrar en esas rocas más antiguas? Bueno, en esas rocas más antiguas lo que encontramos sobre todo son un tipo de roca que es a las que tú te dedicas, a las rocas ígneas que provienen de un fundido y que luego están muy deformadas y son unas rocas que se llaman neises. Neises que los tenemos de hasta casi 4.000 millones de años de antigüedad, ¿no? Esas son antiguas. Esas son antiguas, son muy poquitas, muy poquitas. Realmente el material
más antiguo que reconocemos en el planeta es un mineral que se formó en ese tipo de rocas y que luego se erosionó y se depositó en rocas un poco más modernas, ¿no? Que son esos minerales mágicos que tanto nos gustan, que es el silicato de circonio, los circones, ¿no? Que son la herramienta fundamental para conocer cuándo suceden las cosas en nuestro planeta, el reloj del geólogo. Otro día tenemos que dedicar un programa exclusivamente a cómo conocemos la edad de las rocas y Sí, será entonces nuestro protagonista, el circón, o claro, uno de los protagonistas, ¿verdad? sí, sí. Pues Ujú. otro día quizá podamos reenganchar con esto. Pero estábamos con la historia de los esquistos azules, que nos Sí. perdemos. A ver, sí. Entonces, el hecho de que, retomando el hecho de que no existan más antiguos, da pie a algunos científicos a decir, bueno, la tectónica de placas comenzó hace 800 millones de años, en lo que llamamos nosotros el neoproterozoico. Eh, por el contrario, existen algunas otras argumentos y algunos otros tipos de rocas que también pueden servir de firma para, para saber en qué si funcionaba la tectónica de placas. No de una manera tan directa, pero sí de una manera un poco más rebuscada, por decirlo de alguna manera, ¿no? El hecho de que tengamos evidencias de movimientos de las placas, de bloques continentales en el pasado, a través de otras técnicas como pues el paleomagnetismo, el análisis estructural cuando tenemos deformación asociada a esos movimientos, pues también nos puede indicar que era que la tectónica de placas estaba funcionando. Pero no es, ¿era realmente la tectónica de placas o había algún otro tipo de dinámica que nos es más difícil entender porque no tenemos un registro ni la podemos ver como sucede en la actualidad, ¿no? Entonces, pues ahí hay varios grupos que trabajan en proponer o en buscar esas evidencias desde aproximadamente pues, desde los albores del planeta y en general la mayoría de ellos mmm, tienden, y esto es bueno, solo no es ningún argumento ni nada, simplemente decir que la mayoría de los trabajos que hay sobre este tema y de los científicos que trabajan en ello tienden hacia un inicio de la tectónica de placas en torno a los 3.000 millones de años. Momento terriblemente interesante en la vida, en la evolución de nuestro planeta por muchas otras cosas. Entonces, pues hay ideas desde los 4.000 hasta los 800 millones de años. ¿Cuándo empezó? Pues tendremos que seguir trabajando para saberlo. Más trabajo para nosotros y la próxima generación de geólogos que espero que a partir de escuchar este apasionante episodio, pues vayan en masa a las facultades de geología. Tenemos un pequeño problema con los estudiantes que están interesados, ¿verdad?, en la geología en los últimos años y por eso hago esta pequeña broma sobre la masificación de las aulas de geología después de esta charla. Has mencionado que hay ese rango entre los 800 y los 3.000 millones de años para estas posibles hipótesis o estas hipótesis sobre la posible, el posible comienzo de la tectónica de placas, y yo me quedo con esa fecha más antigua, con los 3.000 millones de años, porque has dicho que es muy interesante y
Ya sabes que en la gran historia y aquí en el amanecer terrestre lo que intentamos es siempre mirar todos estos aspectos desde el punto de vista más amplio. Y hoy nos estamos centrando mucho en la geología porque salió así, nos apetecía hacerlo así, pero vamos a empezar ya a intentar relacionar con otros aspectos de la gran historia. Y en este caso es la presencia de organismos vivos en el planeta. Esa presencia de los organismos vivos que se estima también que comenzó un poquito antes de esa fecha que has mencionado, bueno, un poquito antes hablando en la escala geológica, serían unos 500 millones de años antes. Entre 3.800 y 3.500 millones de años ya hay evidencias de eh, organismos en forma de bacterias principalmente en el planeta. Y no sé si nos vamos a atrever aquí a hacer una relación entre estos dos aspectos, ¿no? El funcionamiento del planeta en su conjunto, con una biosfera ya parece que bien asentada a los 3.000 millones de años, y el comienzo de cambios también en el interior del planeta. Porque si estás diciendo que en esas interesantísimas zonas de subducción, donde vuelve a entrar en el manto material que había estado expuesto en la parte más externa, en la litosfera, a partir de el desarrollo de la vida en nuestro planeta, sabemos que ha habido una importante evolución mineral. ¿Qué quiere decir esto? La presencia de organismos vivos hizo que se disparara el número de especies minerales presentes en la parte más externa, en la litosfera, tanto en la oceánica como en la continental, pero sobre todo en esos sedimentos que van a introducirse de nuevo en el manto. ¿Crees que esto ha podido tener algo que ver? ¿Crees que esto marca una diferencia con la dinámica que podría establecerse en un planeta sin vida, sin la acción de estos organismos que producen de manera indirecta la generación de estos nuevos minerales? Y voy a poner un ejemplo muy concreto del que ya hemos hablado en otros episodios y que también el público general conoce. Y es que otra vez con el nuestra, la atmósfera del planeta cambió drásticamente en un momento de la historia del mismo debido, y estamos otra vez más o menos por esos mismos números, alrededor de 3.000, 2.500 millones de años, debido a la acción de las bacterias fotosintéticas que comenzaron a producir oxígeno, que hasta entonces era un gas muy raro en la atmósfera, era poco abundante y también muy tóxico para todos los organismos. Pero esta nueva estrategia de supervivencia de los organismos vivos hizo que se disparara hasta los niveles actuales aproximadamente este nivel de oxígeno en la atmósfera, y esto cambió radicalmente la composición también de la litosfera, ya que los minerales en presencia de ese oxígeno reaccionan, se alteran. Nosotros decimos que se meteorizan. Hay una meteorización química que no existía hasta ese momento. Y todo eso fue gracias a la acción de esos organismos vivos. Yo estoy convencida de que ahí hay algo que tiene que ver y que quizá en algún momento podamos hacer una relación entre ese cambio en el quimismo de esos materiales que se están metiendo en el manto y que, como explicabas muy bien al principio, también lentamente modifican esa composición del manto. Ahora es cuando te pido tu opinión y me desmontas todo este speech que No, acabo de estoy, soltar. estoy totalmente de acuerdo Vaya, yo contigo. quería que hubiese algo de polémica. Bueno, si el cambio ese con el enriquecimiento en oxígeno de la atmósfera, pues lleva a hacer que el cambio en la meteorización pues cambie
drásticamente la composición del agua del mar, con incorporación de calcio, y ese calcio luego va a ser clave también para el desarrollo de las nuevas formas de vida, y va a ser también clave para regular el CO2 en el planeta. Entonces, todo eso que suceda en aproximadamente al mismo tiempo, en un periodo de tiempo no demasiado extenso, pues es una pistola humeante, ¿no? ¿No? Son pruebas circunstanciales, Ujú. pero muchas pruebas circunstanciales apuntan hacia una evidencia, aunque descubrir o investigar esos procesos pues sea muy difícil porque el registro nos queda bastante difícil. Aquí en la península ibérica no lo podemos investigar, no tenemos rocas de esa edad en ningún sitio, ¿no? Entonces, pero que hay una relación que está interconectado, yo estoy también convencido como tú. Va a ser muy interesante cuando podamos explorar otros planetas y estudiar su funcionamiento para poder hacer esa comparativa de cómo funciona un planeta con vida Aun- y planetas sin estos organismos que interactúen con el medio y que nos están condicionando hasta el día de hoy a través también de los ciclos biogeoquímicos. El medio en el que todos nos desarrollamos. Bueno, esta ha sido nuestra primera conexión ahora entre el régimen de la Tierra y el régimen de la vida. Vamos a dar otro salto de estos que nos gustan tanto para irnos a la parte del régimen de la humanidad, la cultura, la imaginación, de la que hablamos en episodios anteriores, y el arte, como hablamos con Ana hace 15 días. Y vamos a volver a llamar la atención sobre un mineral en concreto del que hemos hablado y que dijimos que iba a ser protagonista probablemente de un episodio en el futuro, en el amanecer terrestre. Y quiero que nos cuentes ahora de arte, geología, arte y circones, porque sé que por aquí no pasa nadie que no tenga esta visión amplia de bien el arte, la cultura, la ciencia y que al final lo mezcle todo un poquito. Y Gaby también ha mezclado un poquito todo esto. Cuéntanos, ¿qué se está cociendo o qué se Bueno, coció hace poco ¿qué se en la conoce Universidad de Salamanca? hace poco? Bueno, pues fue un proyecto organizado por una, una fundación que se dedica a la divulgación de la ciencia, Ujú. y que propuso buscar esa relación entre ciencia y arte, cómo explicar un poco la ciencia a través del arte. Entonces nos propuso a unos cuantos investigadores de la Universidad de Salamanca que hiciésemos una propuesta a los estudiantes de lo que se llamaba antes la Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Que pudiesen ellos, a partir de un concepto, eh, de los temas en los que nosotros trabajásemos, pudiesen hacer una escultura algo que lo representase bien, ¿no? Entonces, hubo muchos proyectos, se hicieron en colaboración con estas escuelas de arte, que son ahora bachilleres especiales, o no sé cómo se llama exactamente. Y a mí me tocó trabajar con los alumnos que estaban haciendo forja. ¿No? Y lo que les planteé, pues era intentar representar la medida del tiempo. ¿No? La medida del tiempo, y como la hacemos a través en geología, a través de estos relojes atómicos que quedan preservados en este mineral que se llama circón. El circón, pues cuando se estudia en detalle, puede ser muy atractivo estéticamente, sobre todo cuando le observamos con técnicas especiales, ¿no?
técnica se llama catoluminiscencia. Y los alumnos captaron enseguida muy bien esa parte estética y construyeron una escultura preciosa, que era la medida del tiempo y era pues un circón, seguramente la única estatua del mundo dedicada al circón, pero bueno, todo esto era una especie de concurso y los estudiantes que hicieron esto lo ganaron con esta estatua, así que estoy muy contento y muy orgulloso de ellos. ¿Cómo no? Y es que me quedó verdaderamente bonito. Pondremos en las notas que siempre acompañan a cada episodio el enlace para que todos los oyentes del Amanecer Terrestre puedan echarle un vistazo. Bueno, Gaby, ya llevamos un buen ratito hablando, vamos a tener que ir pensando en cerrar y, como siempre, me gusta terminar con la pregunta estrella. Sabes que la portada del Amanecer Terrestre es la famosa foto de este amanecer tan especial que pudieron observar y fotografiar los tripulantes del Apolo y que llamamos el Amanecer Terrestre, The Rise, y que ha sido una imagen muy inspiradora para muchas personas y quizá lo haya sido también para ti. Queremos saber qué es lo que a ti te sugiere el Amanecer Terrestre y que lo compartas con nosotros. El Amanecer Terrestre, para mí, pues tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando, que es el tiempo, sobre todo. Y ese amanecer que se repite incansablemente un día tras otro, y que se ha venido repitiendo durante estos 4.567 millones de años, pues nos habla de eso, del tiempo, de que el tiempo, o a mí me habla, es lo único igualitario y justo que existe en el mundo para nuestra sociedad. Es lo que realmente hace iguales a todos los seres humanos. El tiempo nos pasa a igual velocidad por todos. Y en ese sentido no tenemos ninguna escapatoria de él. Y el trabajar en tiempos profundos y en grandes extensiones de tiempo, pues a mí me hace reflexionar sobre qué es el tiempo que abarca nuestra existencia, ¿no? Que es un parpadeo mínimo y que todos tenemos que disfrutar de ese parpadeo igual y tenemos que pasar por él de la manera que lo hacemos. Me encanta, muchísimas gracias. Me encanta cómo cada amigo que pase por aquí, porque tengo que decir que la suerte que tengo de poder llamar a científicos que puedan aportar su visión, su experiencia, su manera de contar su trabajo. Es que llamo amigos, en esta ocasión como Gaby, y digo, es que me encantaría que todos estos temas de los que hemos hablado tantas veces, como decíamos al principio, con una cerveza en la mano, lo podamos contar ahora de otra manera para que lo escuchen más gente, ¿no? Y que todos estos amigos al final hagáis este resumen de qué os inspira el Amanecer Terrestre. Tengo como una colección de tesoros para compartir con mucha gente que me hacen realmente feliz. Me encanta, me siento muy afortunada con estos regalos que me dais. No solamente con la reflexión final, sino con todos estos minutos que hemos compartido, intentando explicar un poquito sobre en qué consiste nuestro trabajo, qué incógnitas todavía tenemos acerca de cómo es el planeta en el que vivimos, ¿verdad? Que si quieres
terminamos con esta reflexión de que no es nuestro planeta, No es ¿verdad? nuestro planeta. Y cómo esta manera de entender cómo funciona nos ayuda, nos apoya en esta idea de que no es nuestro, ¿verdad? Somos un producto del funcionamiento de nuestro planeta. Y como tal producto, dependemos de él. No tenemos ningún control sobre él. Y somos nada más que eso, el resultado de los procesos de los que hemos hablado, que al final, pues hace que en este momento estemos aquí. Algo que será efímero y que el planeta seguirá produciendo cosas nuevas y funcionando de la misma manera que ahora o con ligeros cambios. Ujú. Y nosotros realmente lo único que podemos hacer es intentar estudiar y comprender cómo funciona para el tiempo que estemos aquí, pues vivirlo un poco mejor. Un poco mejor y entender de dónde venimos. Entender. Eso es lo fundamental. Muy bien, pues me encanta esta idea como cierre final. De nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Olga, a ti. Y bueno, igual quedamos para otra, para hablar de esos circones. El tiempo siempre es bonito hablar, no del meteorológico. Del tiempo de la vida ya hablamos con Carlos López Otín. Ujú, Podemos hablar del tiempo de la Tierra ujú. y de esos circones próximamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Olga. Gracias a todos. Adiós. Con esta interesante reflexión sobre la propiedad de nuestro planeta, terminamos el episodio. Espero que hayas disfrutado tanto como yo. Y si no conocías muchos detalles sobre la geología y su importancia en la gran historia, pues que te haya resultado interesante. Una vez más, quiero recordarte, para terminar, que si te ha gustado este episodio del podcast, pues te invito a que compartas con todos tus amigos toda tu lista de contactos en WhatsApp, comparte este enlace al episodio, también que comentes y que regales esos corazoncitos, esos likes, para que así nosotros podamos seguir adelante con este proyecto. Nos encontramos de nuevo en el siguiente episodio y ya sabes, ahora que has visto el amanecer terrestre, por favor, no te vuelvas a dormir.